Dios les bendiga, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy tenemos nuestro tema número 9 que habla sobre la unidad que desencadena plenitud. Pero antes de dar inicio vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en este tiempo aprendiendo, Señor, aprendiendo tu palabra, tu voluntad en nuestra vida. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, Señor amado, para poder, Señor, ser útiles, Señor, en tus manos. Gracias, Señor amado, porque tú eres el que nos permite aprender por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos y están conectados allí. Hoy vamos a hablar sobre lo que significa la unidad que desencadena plenitud. Tener a Jesucristo habitando y viviendo en mí significa estar completo, es alcanzar la plenitud. Ser una iglesia equipada de todo para prevalecer ante cualquier oposición, llámese principados, potestades, gobernadores de las tinieblas o huestes espirituales de maldad. Colosenses 2, 9 al 10 dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una iglesia del reino comprende lo que es estar llena de la plenitud de Cristo, es estar por encima de todo poder, porque Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Bueno, es importante de entrar a reflexionar sobre esto y entender que existe esa iglesia a nivel local en la cual cada uno de nosotros pertenece a esa denominación, la cual ama, la cual Dios lo colocó allí, tiene testimonio de vida, allí conoció al Señor, allí nació de nuevo. Dios utilizó a personas de ese lugar para que nos enseñasen o nos sigan enseñando, y quizá hoy en día tengamos un lugar de autoridad en esa iglesia local. Pero es importante entender que fuera de eso, todos somos llamados a ser una iglesia universal, una iglesia que está en unidad con Jesucristo, que prevalece, que busca manifestar la presencia del Señor Jesucristo en todo ámbito a nivel social y que implica que quiere dejar una huella en este mundo. Entonces, a veces pasa que las personas se sentan tanto en su iglesia local que ignoran la iglesia universal del Señor, y es que de todas las iglesias de sana doctrina que aplican el evangelio de la verdad, pues Dios va a sacar su remanente, Dios va a unificarlo en una sola. No se va a salvar la denominación, no se va a salvar un nombre, sino la esposa del Señor es la que va a estar en el reino de los cielos, y nosotros somos parte de esa esposa. Si nosotros no logramos entender esa parte, es muy importante darse cuenta de que existen personas que están tan arraigadas a un pensamiento local que incluso tienen diferencias muy significativas con hermanos de otra denominación, simplemente porque pertenece a otra denominación, así sea también de sana doctrina, pero les tienen fastidio, mala disposición, e incluso piensan que ni son hijos de Dios, y ahí es donde el ser humano comete este error. Este estudio nos ayuda a entender de que mucho más allá de pertenecer a un lugar, nosotros le pertenecemos a Jesucristo y somos llamados a manifestar a Jesucristo en nuestra vida y en nuestra iglesia local y también a nivel universal. Por eso es que Dios ha permitido, digamos, este espacio que nos permite edificarnos en unidad, entendiendo de que somos una iglesia universal, que somos la esposa de Cristo, que estamos llamados a vivir en santidad, en crecer, en manifestar, en darle a los demás lo que Dios nos ha dado para que todos seamos edificados y lleguemos a la plenitud de Cristo. Entonces, cuando entendemos que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad, que Él es la cabeza de toda autoridad, entendemos que nada puede reemplazar el pensamiento de Jesucristo en mi vida. Si yo no tengo en claro que Jesús es la cabeza de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad, que Él está sobre todo poder establecido,
Entonces yo incluso puedo llegar a poner personas por encima de Dios en mi vida sin darme cuenta. Incluso un líder, un pastor, hay personas que la manera en la de hablar nos damos cuenta que ellas no tienen a Jesucristo como su autoridad, sino a la persona que escucharon. Entonces escuchamos frases como esta: es que el pastor dijo que yo no debía de colocarme una blusa de color rosado. Y este pastor no le dio una enseñanza con fundamento bíblico, sino que al pastor no le gusta el color rosado, entonces eso lo enseña en su iglesia. Puede que eso no afecte la salvación de nadie, pero pues genera lo que se llama un rito, una actitud litúrgica dentro de la congregación. En esa iglesia no se usa el color rosado porque el pastor no le gusta. Lo que en una ocasión les hablaba sobre que yo estuve en una iglesia donde había una pastora que no les gustaban las flores, porque ella decía que las flores allí eso no estaba bien, pero eso no tenía nada que ver con la doctrina, era el pensamiento de ella. Y cuando ella llegaba a una iglesia, lo primero que hacía era sacar todas las flores de la iglesia porque no le gustaba. Pero eso no quiere decir que a Dios no le gusten las flores. Entonces, cuando la persona no tiene a Jesucristo en su mente como el principal, que no logra entender que está bien en ese lugar, esa autoridad, pues enseña eso y hay que respetarla porque es una autoridad establecida por Dios. Pero entender de que existe nuestro Señor Jesucristo y que su enseñanza va mucho más profunda y que yo tengo que apegarme a esa verdad bíblica y no enseñar lo que enseña un hombre en su humanidad. Entonces yo respeto que esa autoridad no use ese color, pero cuando yo hablo la palabra de Dios, pues yo no voy a decir que ese color es malo porque realmente la palabra de Dios no lo dice, sino que yo me sujeto a la palabra. Y una de las cosas que somos llamados nosotros los maestros, los que son maestros, pastores, los que son líderes, es que usted se tiene que apegar es a la verdad bíblica, a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, a la que Él enseñó, pero no a una verdad humana. Entonces, por eso es que hoy en día hay tanto choque y hay tanto roce entre las denominaciones, es por ese factor, porque las personas defienden pensamientos de hombre, pero no defienden una unidad en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente la Iglesia Universal del Señor tuviera unidad en el pensamiento con nuestro Señor Jesucristo, entre nosotros no habría contiendas, disensiones, no habría pleitos, nada de eso, porque tendríamos un mismo pensamiento que es el del Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos apegarnos a la verdad de la palabra. Por eso es que hay muchas personas que les cuesta trabajar en unidad con otras iglesias, trabajar en unidad con otros pastores, porque como defienden pensamientos de hombre y no un pensamiento realmente el pensamiento de Dios, pues siempre van a chocar y siempre van a haber esos roces. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes, a ser una iglesia que trabaje en unidad por el bienestar y por el crecimiento de los miembros que están en ella y de los que han de llegar a ella. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús es mi cabeza, pues yo empiezo a sacar todos esos conceptos humanos que han sembrado en mi mente y que realmente yo ya no voy a decir esta frase, es que el pastor dijo que estaba mal. No, es que la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que eso está mal. Es que Dios no quiere que yo lo haga, entonces yo no lo hago. Porque cuando uno pone su vista en un ser humano, el día que ese pastor se descarrile, pues uno también se va a descarrilar junto con ese pastor porque uno está desubicado. Entonces, nosotros para poder vivir en unidad tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Cómo hago eso? Pues por medio de su palabra. Dios nos mostró por medio de su palabra cómo Él piensa, cómo Él actúa y lo que Él espera de nosotros. Entonces, la unidad que desencadena la plenitud es yo pensar y recibir esa palabra como una verdad y mantenerme en ella. Aquí dice estar voluntariamente en sumisión a Cristo como referente de autoridad y estar determinada a hacer juntamente con Él la voluntad del Padre es garantía de ser una iglesia victoriosa
victoriosa en el propósito de la extensión del reino de Dios. La iglesia es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Todo aquel que no conoce de Dios, pues cuando va a ir a la iglesia, él va a aprender a vivir en el reino de Dios. Él se va a identificar con lo que ve. Por eso es tan importante que la iglesia refleje a su verdadero dueño. ¿Quién es quién? Jesucristo. Somos llamados a eso. Somos llamados a que nuestra enseñanza refleje al Señor. Hay cosas en las que quizá no entendamos o no estemos de acuerdo, pero no quiere decir que no deban de ser enseñadas. Si Dios lo determinó, así debe de ser. Me guste a mí o no me guste, pero así debo yo de enseñarlo. Isaías 53:10 dice la palabra de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos que Jesucristo pagó un precio muy alto. Incluso el Padre lo sujetó a padecimiento por amor a nosotros, para que se vea el linaje de Él. Y nosotros somos su linaje, nosotros somos su descendencia. Nosotros fuimos escogidos por Él para mostrar a los demás quién es Él. Entonces, muchas personas dicen, bueno, en estos tiempos que están tan malos, que están tan terribles, que hay tanta enfermedad, que hay tanta catástrofe, que hay tantas cosas, la economía, o sea, estamos en un tiempo que realmente se puede decir que es una tribulación, porque si usted se pone a mirar, por todas partes salen cosas. Hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis ambiental, hay crisis de sanidad, o sea, hay crisis por todas partes donde usted mira hay crisis. Y si nosotros no entendemos que nosotros como iglesia somos ese referente de paz, de amor, de respuesta al que está en persecución, pues la gente no se va a lograr identificar con la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, en estos tiempos, nosotros como iglesia debemos estar preparados y ser conscientes de que tenemos que estar firmes en el pensamiento y en la palabra de Dios. Se ha levantado mucha apostasía, se ha levantado un género de incredulidad impresionante, y nosotros somos llamados a permanecer en la palabra de Dios y no movernos de ella. Pero para poder permanecer, yo tengo que entender que yo debo de vivir en unidad con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo de permanecer fiel a la enseñanza que Él me ha dado por medio de su palabra, y no permitir que ninguna otra corriente ni doctrina humana pues entre a mi corazón y cambie lo que yo he aprendido. Entonces, cuando yo vivo en unidad con el Señor Jesucristo, pues se va a cumplir esa palabra que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa permanecer? Es ser continuo, ser constante. Todos los días hay que ser constante en esa palabra de Dios. Todos los días hay que ser constante y llevar fruto y manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. Recordemos lo siguiente, hermanos: nosotros no trabajamos para un ser humano. Si bien tenemos autoridades humanas, debemos de respetarlas porque son autoridades puestas por Dios, pero tenemos que tener claro de que nosotros estamos sirviendo es a un Dios vivo, es a nuestro Señor Jesucristo, estamos sirviéndole a Él, y tenemos la responsabilidad de prevalecer y permanecer en la palabra que Él nos ha dado. Jesús y la iglesia en unidad de pacto manifiestan un testimonio genuino, útil para el ensanchamiento del reino de Dios, formando verdaderos hijos espirituales. Nosotros tenemos esa responsabilidad como iglesia de vivir en unidad con nuestro Señor Jesucristo y permanecer en ello para poder ensanchar el reino de Dios y poder cubrir todas esas áreas de la sociedad que hoy en día la iglesia no lo hace, porque la iglesia dejó de ser útil en muchas áreas. Se centró mucho en lo que fueron pensamientos de hombre y querer tener la gente contenta, en vez de realmente crecer y edificar el reino de Dios como nosotros fuimos llamados a hacerlo. ¿Qué es la iglesia del Señor? La iglesia, la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que quiere decir asamblea de personas que responden a un llamado.
Es interesante ver que nosotros hemos sido llamados por Dios para formar lo que se llama la iglesia del Señor, para poder nosotros manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Juan 15:16 dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, es importante entender que nosotros no escogimos a Dios, fuimos antes escogidos por Él. Es un privilegio que nosotros podamos estar aquí y podamos hablar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite escuchar, y entender que el propósito de la iglesia es mostrar lo que es el reino de Dios a aquel que no lo conoce. Hoy en día las iglesias han perdido mucha identidad. Se han vuelto grandes salones donde acumulan personas, donde las personas van, está bien, oran una media hora, alaban media hora, escuchan una palabra, pero ya, hasta ahí llegó el propósito de esa iglesia. Nosotros como iglesia somos llamados a generar y transformar nuestro ambiente y no quedarnos en esas cuatro paredes como a veces solemos hacerlo. Entonces somos llamados a impactar la sociedad. La pregunta que debemos hacernos es, bueno, de todo lo que Dios me ha dado, ¿cómo impacto yo mi entorno? ¿Cómo impacto mi familia? ¿Cómo impacto donde trabajo? ¿Cómo impacto donde yo estudio? ¿Cómo impacto en la iglesia? ¿Cómo impacto a nivel social? Somos llamados como iglesia a manifestar el reino de Dios en esas áreas. Entonces, cuando yo entiendo que yo fui llamado por Dios, no fue que yo me acerqué a Dios porque yo quise y porque fue mi voluntad, no, sino que Dios me escogió para que yo fuese a anunciar su evangelio. Voy a entender el privilegio que tengo tan grande de poder ser un instrumento útil en las manos de mi Creador. La iglesia denota un grupo de personas reunidas en una asamblea con Cristo en el medio. Nótese que es importante entender que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Si bien en el cuerpo de Cristo, y mire, cuerpo de Cristo, hay apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas, hay directores, hay de toda variedad y de color en cuanto al servicio y los ministerios, la cabeza sigue siendo Cristo. Todos tenemos que tener los ojos puestos en el Señor y en su palabra. El día que uno saca los ojos de allí, en ese mismo pensamiento, allí es donde viene la apostasía y donde viene la herejía en la iglesia local. Porque la iglesia universal son todas las iglesias en las cuales Dios pues va a sacar su grupo de personas con las que se va a llevar. Pero esa iglesia local muchas veces se desvía porque esa iglesia local quitó su vista de aquel que fue llamado a ver, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mire que aquí el Señor nos enseña que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Nótese que es interesante ver que si todos realmente tuviéramos la unidad del pensamiento en nuestro Señor Jesucristo, no habrían tantos roces. Pero es interesante ver algo, y es que hoy en día las personas hacen un comentario de acuerdo a la Biblia y sale alguien que siempre refuta, ¿no? Alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso porque es que Dios tal cosa, pero uno llega y dice, pero es que Dios mismo está diciendo que eso es pecado. Dios mismo está diciendo que si yo hago esto, muy probablemente no entre a su reino. Pero esta persona no se ha alineado al pensamiento de Dios, sino que él se ha creado un Dios con la palabra que él ha leído de aparte en su propia mente, en su propia individualidad, pero no ha entendido la unidad del pensamiento en el Señor.
En pocas palabras, si Dios dice que es bueno, bueno es, y si Dios dice que es malo, malo es, así a mí no me parezca. Eso es tener una misma unidad en el pensamiento del Señor. No es que nosotros tengamos que entender las cosas para hacerlas, no, hay que obedecer porque así lo determinó el Señor. La iglesia es aquel cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, que han sido unidos a Jesucristo por el Espíritu Santo. Juan 3:5. Juan 3:5 dice la palabra de Dios: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante ver esto, y en un estudio que hablamos sobre el nuevo nacimiento lo tratábamos más profundamente, y era que hoy en día las iglesias están muy llenas de personas, pero muy pocos nacidos de nuevo. Hoy en día la iglesia local se ha llenado de mucho conocimiento teórico, pero sin haber nacido de nuevo. Entonces tenemos una iglesia muy llena de conocimiento, pero que vive y se manifiesta en la carne. Por eso cuando alguien que se ha nacido de nuevo y entiende lo abominable que es el pecado y el llamado a la santidad que el Señor Jesucristo nos hace, a que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y Él viene por su esposa de esa forma, y el que no ha nacido de nuevo entra en la postura de defender su pecado desde donde Él está, porque Él sabe que Dios es amor. Él lo leyó, Él leyó en la Biblia que Dios es amor, que Dios perdona. Entonces Él cree y entiende a su manera, porque está en la carne, de que Dios entiende su inmundicia y que con inmundicia y todo va a ir al cielo, cuando no es así. Cuando Dios nos está diciendo es: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces vemos un grupo de personas que se han nacido de nuevo y entienden lo que es la santidad, entienden que hay que dejar el pecado, que si pecamos no podemos justificar esa acción que tenemos, sino al contrario, arrepentirnos y apartarnos de esa maldad. Y tenemos un grupo de personas que cree que va para el cielo a pesar de su inmundicia y que no tiene que hacer nada por corregirse, porque supuestamente así van a entrar. Entonces este es el agarrón que está en la misma iglesia desde adentro, porque a la gente no se le predica que tiene que nacer de nuevo para poder entender la palabra, para poder entender y vivir la palabra. Hay gente que sabe la palabra, y eso no se discute, la han leído, se la saben de memoria, se saben los significados, se saben los idiomas, se saben todo de la palabra, pero no la entienden porque la evidencia en sus vidas es clara. Saben el conocimiento, pero no lo entienden porque no lo viven. Entonces ellos saben que no deben de fornicar, pero siguen fornicando y se justifican en su fornicación. Ellos saben que no deben de mentir, pero siguen mintiendo y justifican su mentira. Ese es aquel que no ha nacido de nuevo, pero sí sabe palabra. Porque si nosotros recordamos, Jesús se lo está diciendo aquí, es a un fariseo y es a Nicodemo. Y Nicodemo era uno de los grandes de ese grupo de los fariseos. Él era conocedor de la ley, o sea que él ya sabía la palabra, pero él no lograba entender quién era Jesucristo. Entonces, para poder yo vivir en unidad con Jesucristo, yo tengo que nacer de nuevo para poder entender el pensamiento de Jesucristo en mi vida y lo que Él quiere en la iglesia local y lo que Él quiere en la iglesia universal. ¿Cómo quiere yo que me manifieste en cada área? Pero para poder llegar al nivel de esa plenitud, tengo que cerciorarme que yo haya nacido de nuevo. Por eso ese día, en el tema que veíamos sobre el nuevo nacimiento, era importante hacerme esta pregunta: ¿yo he nacido o no de nuevo? Porque si yo no me contesto esa pregunta y yo no sé si realmente he nacido o no de nuevo, pues muy probablemente yo voy a empezar a chocar con la palabra de Dios y voy a tener tropiezo en ese crecimiento. Entonces, la iglesia es aquel cuerpo de creyentes nacido de nuevo. Y hablo de la iglesia universal. De esa iglesia
que ese remanente se va a ir con Cristo. En la iglesia local entra de todo. Entran buenos, malos, entra de todo. Es la iglesia local, la que tiene allí esas paredes, esos asientos, ese púlpito, la que recibe a todo el mundo. Pero el trabajo de la iglesia local es que nosotros entendamos que debemos nacer de nuevo para ser parte de la iglesia universal, de la esposa de Cristo. Ese es nuestro objetivo, ser parte de la esposa de Cristo. Por eso el predicador tiene que desarrollar también esa mentalidad de decir, bueno, yo tengo esta iglesia local, la cual el Señor me permite administrar aquí en esta ciudad. Pero yo tengo que enseñarle a estas personas que aquí no se queda todo, de que ellos son la esposa del Señor, de que ellos tienen que nacer de nuevo y tienen que conectarse a la visión del Señor Jesucristo. Esa es una iglesia que va a ser una iglesia que va a fructificar y va a crecer. Amén. Dice, para llevar a cabo su obra redentora de reconciliar a un mundo perdido con Dios. El objetivo de la iglesia es reconciliar por medio del Espíritu Santo a un mundo que está en tinieblas y acercarlo a la luz. No todos los discípulos de Cristo están unidos a esta labor, todos los discípulos de Cristo están unidos a esta labor teniendo cada uno un papel que desempeñar, por lo cual todos necesitamos trabajar juntos como un cuerpo de muchos miembros, con Jesús como cabeza. Cuando nosotros entendemos que cumplimos una función, que somos llamados a manifestar como miembro del cuerpo de Cristo, esa función allí para impactar a otros, pues nosotros no vamos a ser egoístas ni envidiosos. Esto no es una competencia de quién sabe más y quién sabe menos. Es muy triste ver eso en las redes sociales hoy en día, de cómo la gente quiere denigrar a otro y quiere burlarse de la enseñanza de otro, cuando el cuerpo de Cristo es muy grande y cada uno tiene una función en especial y cada uno tiene por Dios un granito de arena que aportar allí en ese crecimiento. Entonces, cuando yo realmente tengo una mentalidad unida a nuestro Señor Jesucristo, yo no estoy pensando en superar a ningún otro pastor. Yo no quiero ser más que Julano, ni quiero aplastar a Julano, ni quiero quitar a Julano del cargo, porque es que nosotros no estamos compitiendo por cargos. Nosotros estamos en el lugar de donde Dios nos ha puesto, y si Dios nos quiere mover, Él nos va a mover a otro lugar y Él mismo nos va a colocar allí. Pero hoy en día hay mucha competencia por eso, porque la gente no busca resaltar el pensamiento del Señor, sino realmente su propio pensamiento. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, pues nosotros no seríamos tan competitivos con nosotros mismos. Hay que trabajar en equipo. Es importante entender que la unidad también genera en nosotros el trabajo en equipo, en que yo doy lo que se me ha sido dado y otro va a dar lo que se le ha sido dado a él, y entre todos vamos a formar lo que es una iglesia plena en nuestro Señor Jesucristo. Todos somos un solo cuerpo, todos somos muchos miembros que forman la iglesia del Señor. Dios nos ha modelado cada uno para servirle en una forma especial. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay una variedad de miembros de un cuerpo. Algunos miembros son muy públicos, otros miembros escondidos. Algunos miembros son muy suaves, otros miembros son duros. Hay colores diferentes, hay funciones diferentes, hay texturas diferentes, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Cuando yo entiendo que trabajar en unidad en Jesucristo es también entender de que yo no estoy en competencia con mi hermano. Por eso ahorita leíamos en Juan el amarnos los unos a los otros. Para poder que haya unidad tiene que haber amor, tiene que haber comprensión. Yo tengo que amar a mi hermano, yo tengo que gozarme con mi hermano.
yo tengo que entender que lo que mi hermano va a aportar es valioso porque Dios se lo dio a él. No menospreciar a mi hermano, quizá porque no habla bien, quizá porque de pronto él no tuvo la oportunidad de estudiar como lo tuve yo. Entonces yo no lo voy a menospreciar, sino al contrario, voy a aprender de él, voy a extraer eso precioso de pronto de tanta vileza que puede haber ahí, pero voy a extraer eso valioso y decir, uy, qué enseñanza tan hermosa, qué canción tan hermosa que cantó el hermano, qué servicio tan agradable. Muchas veces los ministerios que no se ven son los más despreciados. Ese ujier que limpió las sillas para que nosotros nos sentáramos allí, ese hermano que barrió la iglesia, ese hermano que limpió las telarañas, ese hermano que bailaba las cortinas, el que hace la Santa Cena. Cuando nosotros entendemos que cada uno tiene una función valiosa en la iglesia, pues va a haber unidad, va a haber respaldo, va a haber plenitud. Hoy en día, ¿por qué la iglesia de Dios ha decaído tanto? Y la gente del mundo no quiere ni saber de las iglesias, porque la iglesia no desempeña la función que tiene que desempeñarse. Las iglesias se han vuelto más bien entes económicos, de captación de dinero, que realmente de manifestación del reino de Dios. Si bien cuando hicimos el tema de las finanzas se entiende el por qué se reciben esos dineros, pero el objetivo central no es el dinero, sino que el objetivo central es reconciliar al mundo con Dios, manifestar el testimonio de Dios a los incrédulos y que esa iglesia sea una extensión del reino de Dios aquí en la tierra, para que la gente que no cree en el Señor crea por el testimonio de nosotros aquí. Dice, es necesario trabajar con los que son diferentes a nosotros. Para poder que haya unidad, tenemos que trabajar con todos, así sean diferentes a nosotros. No podemos querer que la gente se parezca a nosotros. No todos pueden ser ojo, no todos pueden ser oído, no todos pueden ser boca. Hay gente que va a ser ojo, hay otra gente que va a ser boca, hay otra gente que va a ser oído. Yo tengo que amar la diversidad que hay en mi hermano. No porque él sea diferente a mí, él está en desagrado a Dios. Y hablo de lo que es el temperamento o el carácter. A veces creemos, de que la gente tiene que parecer a nosotros para poder ser aceptada por Dios. Y no estoy hablando del pecado, estoy hablando de los gustos que las personas pueden tener como lo que es su personalidad y su característica que Dios le dio, esa forma de ser de cada uno. Entonces está, por ejemplo, la hermana que tiene el pelo crespo, o aquella que tiene el cabello lacio, está la que se aplancha su cabello y de pronto la que se lo recoge. Entonces, si yo veo el desagrado de ella que se lo aplancha, entonces yo no le hablo a la hermana porque ella se aplancha ese pelo y a mí me gusta tenerlo recogido. No, o sea, son diferencias insignificantes, pero muchas veces eso hace grandes separaciones en las iglesias y olvidamos que nosotros somos una iglesia para trabajar en unidad. Entonces, para poder llegar a la unidad y a la plenitud de Cristo, yo tengo que aprender a tolerar y a soportar a mi hermano. Si este hermano está en ese proceso de transformación y aprendizaje, pues tengo que aprender eso, tengo que aprender a soportarlo para poder que la unidad de Dios se manifieste en mi vida, en la iglesia y también en la iglesia universal. No hay ningún miembro más o menos importante que otro, entendamos esto. Todos somos valiosos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Si todos fuimos llamados porque lo leímos, nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Entonces, si así como Dios me escogió a mí, no siendo yo nadie, y me dio un valor y un lugar en su cuerpo, cuanto más también mi hermano tiene un valor importante dado por Dios mismo en el cuerpo. Entonces no existe alguien inferior o alguien superior. Muchas veces en las iglesias locales se ven esas divisiones. Está el grupo que se cree el más importante porque quizás es el grupo de la alabanza, o se cree más importante porque quizás es el grupo de los maestros de discipulado o los líderes de casa de oración o de paz, y se van volviendo como unos estatus dentro de la misma iglesia, como mira, a mí no me toques porque vos no sos digno de mirarme. Y entonces los ujieres, los que hacen el aseo, incluso las maestras bíblicas en muchas iglesias son menospreciadas, tanto así que cuando llegan y dicen, ella es maestra, pero de escuela bíblica, como si fuera algo denigrante.
como dándole a entender que ella enseña, pero no enseña a los adultos, sino a los niños. O sea que, ya es maestra de escuela bíblica. Cuando el que es llamado a ser maestro es maestro tanto para niños como para adultos, como para ancianos, como para adolescentes. Era el testimonio que yo les contaba en una ocasión a ustedes. Dios me ha puesto a enseñarle a jóvenes, como me ha puesto a enseñarle a niños, como me ha puesto a enseñarle a adultos, como me ha puesto a enseñarle a ancianos, y en cada área Dios me ha permitido crecer. Entonces hay que entender eso. Para poder vivir en unidad, yo tengo que dejar de menospreciar, tengo que recibir a mi hermano con alegría, ayudarlo. El hecho de que yo limpie una silla no se me va a caer la unción. El hecho de que yo vaya y ayude a lavar un baño no se me va a caer la unción. A veces la iglesia se vuelve como una rosca, como los que están allá ni me los toque porque es que se me van de la iglesia y me quedo sin alabanza. No, todos deberíamos trabajar en unidad y ayudarnos entre todos a crecer. Pues esa es la parte de la unidad que yo entiendo y comparto con ustedes. Hagámonos las siguientes preguntas para reflexionar en nuestra vida. ¿Qué pasa si a un cuerpo se le corta un brazo? ¿Qué pasaría con este cuerpo? ¿Realmente funcionaría como debe de funcionar o no? Es importante hacernos esta pregunta porque lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está mutilado en muchas áreas porque muchos predicadores han arrancado piezas del cuerpo negándolas, negando su existencia, negando su manifestación, y hoy en día vemos la Iglesia Universal mutilada por los mismos predicadores y maestros que arrancan pedazos del cuerpo de Cristo, anulándolos a voluntad propia y no entendiendo que la iglesia ya es llamada a manifestarse en todo y por todo. Otra pregunta a hacerme es, ¿qué pasa al cristiano que no quiere trabajar en conjunto con sus hermanos? ¿Qué pasa cuando un cristiano no ha podido entender la unidad y no entiende que somos llamados a trabajar como hermanos unidos por un mismo pensamiento, que es el del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son algunos miembros del cuerpo humano que no son tan visibles ni bonitos como los demás, pero son importantes? Mire que muchas veces en una iglesia se le da mucho valor a ciertos grupos, pero dejamos de lado a grupos que son importantes tanto, que son los de la logística de la iglesia, la limpieza, y que si ellos no estuvieran allí, la iglesia estaría sumergida en el mugre y en el desorden. Entonces, mire lo importante que es de valorar cada servicio para trabajar en unidad y así de desencadenar la plenitud en Cristo Jesús. No existe un cristiano individual. Eso fue lo que dejó la pandemia, un cristianismo individualista, en que yo me congrego en la casa y no tengo necesidad de ir a la iglesia. Y muchos cristianos están pensando en salirse de la iglesia para no volver a ella. Grave error. Nosotros somos llamados a formar iglesia, a manifestar el reino de Dios. Nosotros no somos llamados a ser individualistas. Si bien mi relación individual con Dios tiene que crecer, yo tengo que entender que aparte de eso, yo tengo dones y talentos que tengo que ejercer en unidad con mis otros hermanos para que el cuerpo de Cristo crezca. En los propósitos de Dios existe una sola iglesia conformada por todos los creyentes, de toda lengua y nación, la cual podemos llamar la Iglesia Universal. Tenemos que tener claro es esto: Dios viene por su iglesia, no por su denominación. Jesucristo no murió en la cruz por una denominación. Jesucristo murió en la cruz por su iglesia. Existen iglesias locales las cuales tienen nombres, pero tenemos que entender que todos debemos de trabajar en unidad en el cuerpo de Cristo, si es que realmente en Cristo creemos y no de dientes para afuera lo decimos, pero en realidad en nuestro corazón no nos hemos identificado con esta visión. Hermano o hermana, usted no predica una denominación, usted predica Jesucristo, usted predica salvación, usted predica el reino de Dios, usted predica cómo opera el reino de Dios, y usted entiende que así usted esté aquí y su hermano esté en la China que también cree en Jesucristo, pues al final todos vamos para el mismo lado. Por eso es importante trabajar
en la unidad con Cristo Jesús y en la unidad de la palabra y de la fe, en una misma fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos un momento a Filipenses 3:14. Filipenses, versículo 14, dice la palabra de Dios: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Amén. Todos tenemos que proseguir a la misma meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un solo objetivo: alcanzar la plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Mucho más allá de un nombre, mucho más allá de una denominación, nuestro objetivo es alcanzar la plenitud en Cristo Jesús, manifestar el reino de Dios allí donde estemos. Amén. Este es la parte final de este tema nuevo. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que podamos la próxima clase hablar sobre el siguiente tema de lo que significa la unidad, Jesús y yo uno solos. Amadas y amados hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú eres el que nos ayuda a crecer, el que nos ayuda a ser diferentes. Te pedimos, mi Rey amado, que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, de tu palabra, que nos ayudes a trabajar en unidad, que nos ayudes a entender que debemos estar en unidad contigo, Señor, con tu pensamiento, con tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a crecer. Te damos gracias, bendito Dios amado. Amén. Bueno, Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima clase si Dios lo permite.